Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola, hola jóvenes verdaderas, en esta ocasión les habla Lian. Ya hemos conversado en otros episodios, así que estoy muy contenta de estar de nuevo por aquí para que juntas podamos profundizar en la palabra de Dios y sus propósitos para nosotras. En el episodio anterior vimos cómo podemos ser un reflejo de Cristo en nuestro día a día y hoy queremos conectar eso con el tema del servicio a los demás. Hoy continuamos nuestro viaje por el manifiesto de la mujer verdadera, que para mí ha sido de mucha bendición y estoy segura que para ustedes también. Hoy también nos acompaña Susana Decano. Susana es una mujer que ha sido de mucha influencia y bendición en mi vida durante el último año, así que estoy muy emocionada de que podamos conversar hoy con ella. Susana, ¿cómo estás? Hola Lian, muy contenta de estar compartiendo contigo también hoy, con todas las que nos escuchan y muy agradecida de que me hayan invitado hoy. Sí, definitivamente es un privilegio mutuo. Y bueno, Susana, antes de iniciar, quiero leer uno de los llamados a la obediencia que encontramos en el manifiesto de la mujer verdadera. Y dice así: estaremos comprometidas fielmente en nuestra iglesia local, sometiéndonos a nuestros líderes espirituales, creciendo en el contexto de la comunidad de fe, usando los dones que Dios nos ha dado para servir a otros, edificando el cuerpo de Cristo y cumpliendo con sus propósitos redentores en el mundo. Entonces, mi querida Susana, ¿cómo crees tú que se diferencian los dones de nuestras habilidades naturales o talentos y por qué crees tú que es importante usarlos en comunidad? Muy buena pregunta, y esto es importante de diferenciar, porque los talentos son habilidades que se desarrollan a través de la práctica y la experiencia. Algunos talentos, como el canto, son regalos de nacimiento a nuestro Dios y algunos se perfeccionan durante la vida. Ahora bien, también es importante señalar que los talentos y habilidades también se desarrollan según nuestros intereses. Si una persona, a medida que crece, le empieza a gustar la lectura, probablemente también va a empezar a escribir y eso le va a ser mucho más fácil desarrollar el talento más adelante porque hay un interés, hay un gusto por ello. Al contrario, los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo que distribuye individualmente a cada uno, a cada persona, según su voluntad. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Además tienen un propósito claro para la edificación de la iglesia. Los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 12. Entonces considero que esos talentos o habilidades que Dios nos regala desde que nacemos o en algunos casos que se van desarrollando durante nuestra vida por aquello que nos interesa, nos gusta o nos enseñan, son de bendición para todas las personas. Los dones espirituales son para edificar y servir a la iglesia local, a tu comunidad. Aunque ciertamente si eres buena administradora y el Espíritu Santo te da ese don, seguramente lo usarás donde quiera que estés. Y eso también será para la gloria del Señor. Al final, eso es lo más importante. Ya sean dones, habilidades o talentos, toda nuestra vida la vivimos para su gloria. Amén, totalmente de acuerdo contigo, Susana. Creo que lo que has dicho ahora enfatiza mucho la idea de que como cristianas no somos llaneros solitarios, como hemos mencionado antes en otros episodios. Todo lo que hagamos, como dice la palabra, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Así que talento o habilidad que Dios nos da, estamos llamadas a ponerlos en operación para, como ya mencionaste, la edificación de la iglesia. Entonces, Susana, en esa misma línea de pensamiento, ¿qué señales prácticas tú puedes observar en tu vida, ya sea pasiones, afirmación de otros u oportunidades, que te ayuden a identificar esos dones o esos talentos? Mira, primero necesitamos leer las porciones de la Escritura donde están los dones espirituales. Los voy a mencionar así muy brevemente por si alguien está escribiendo y quiere tomar nota. Están en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11. Están también en Romanos capítulo 12, versículos del 6 al 7. Y también están en 1 de Pedro, capítulo 4,
versículos del 10 al 11. Ahí pueden revisar, orar, pedirle a tu pastor o a una anciana que te conocen qué don ven en ti. Y eso es tan importante porque justo como dice el postulado también, esto es parte de vivir en comunidad. Alguien más te está viendo, ¿verdad? Alguien más que te conoce, sabe cómo tú te desarrollas, han visto en ti esas habilidades. Y número 2, después de leer estos pasajes, medita qué es lo que más te entusiasma hacer. Si es dar, si es exhortar o dar palabra de exhortación, si es administrar, si es enseñar, si es hacer obras de misericordia y entre todos los que hay, ¿verdad? Pero ¿en dónde has recibido también buena retroalimentación de esto que tú haces, de lo que hiciste, de lo que le dijiste a alguien que le ayudó? O cuando te siguen llamando, ¿verdad? Y buscando por esas mismas habilidades, esos mismos dones. Algo importante, Milian, que justo lo dice el versículo anterior de Primera de Pedro, previo a hablar de los dones, fíjate lo que dice. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros. Y es curioso que Primera de Corintios 13, sobre que sabemos que es el pasaje sobre el amor, está como en un paréntesis entre 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14, que hablan de los dones. Y en Romanos 12, el versículo siguiente, Pablo exhorta que el amor sea sin hipocresía. Por lo tanto, es importante que pongas al servicio tus dones, que conozcas cuáles son tus dones. Pero hay algo más que quisiera exhortar. Y es que también es importante que cultives un amor por tus hermanos y por tus hermanas, porque esa es la mejor manera en la que tú vas a poder reconocer cuáles son los dones que te han sido dados. Así es, sí, absolutamente. Al final de nada nos sirve ni nos aprovecha mostrar nuestros dones o talentos para nuestra propia gloria o para que vean qué buenas somos en esto o aquello. La palabra de Dios es clara cuando dice que te alabe el extraño y no tu propia boca. Eso podemos leerlo en Proverbios capítulo 27, versículo 2. Todo lo que hacemos debe ser hecho con amor, pero no con el tipo de amor que el mundo nos vende ni por obtener aplausos, sino por amor primero a Dios, que nos bendijo con ese don o ese talento, y luego entonces a nuestros hermanos y hermanas en la fe, a quienes nosotras podemos bendecir con las capacidades con las que ya Dios nos ha bendecido. Amén. Y bueno, ahora quiero preguntarte, Susana, algo que probablemente las chicas se hayan cuestionado en algún punto sobre todo este tema, y es, ¿tiene sentido servir desde ya, aunque no tengamos un título o mucha experiencia en el área que queremos servir? Por supuesto que tiene sentido. No servimos por título, servimos por amor, como acabamos de hablar, y porque reconocemos que Cristo nos ha servido a nosotras. De hecho, somos siervas del Señor. Ahora bien, todo depende de cómo sea cada iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en mi iglesia, las personas que desean servir lo pueden hacer libremente, dependiendo de los lugares, por supuesto, ¿verdad? No siempre se necesita que nos llamen a un puesto específico, ni que estemos calificando para un puesto específico, porque si Dios nos ha dado dones, y esto es así porque lo dice su palabra, es para que los usemos con o sin un título. En ese pasaje de 1 Corintios específicamente no dice cuando te llamen para un puesto eclesiástico, sino dice, estos son los dones que el Espíritu Santo te ha dado, úsalos, ¿verdad? Lo importante es que, obviamente, dependiendo del lugar donde tú quieres servir, lo platiques con tu pastor, con tus líderes y recibas retroalimentación. Y si hay alguna área en la que sí necesitas ser capacitada, tener un corazón enseñable para poder recibir la capacitación que necesites. Pero estoy segura que, por ejemplo, en tu grupo pequeño puedes servir sin necesidad de un título o de mayor experiencia. Dios nos va puliendo a medida que vamos caminando. Si Dios te llama y tus líderes lo ven, seguro te pueden llamar después, pero no sirvamos esperando un título o esperando tener toda la experiencia del mundo. Sirvamos porque el Señor nos ha capacitado para hacerlo y porque lo hacemos para su gloria y el bien de nuestra comunidad. Sí, y
Al final no se trata del título, porque esa no es nuestra identidad, sino de por qué y para quién servimos. Nosotras servimos a la iglesia, a nuestras familias, por amor al Dios que nos bendijo con habilidades y talentos. Y me encanta que todo vuelve al punto inicial, a Cristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ahora, Susana, hay algunas cosas que pueden ser un obstáculo para servir y servir bien. Así que me encantaría saber si tú crees que el miedo al qué dirán, la comparación, el cansancio o la duda nos pueden impedir servir y cómo nosotras podemos rendir eso delante de Dios. Sí, y creo que es algo que todas de alguna manera, no solo las jóvenes, todos los seres humanos luchamos de alguna manera con esto también, ¿verdad? Pero me encanta, Lian, lo que dice 1 Corintios 12 en su ilustración sobre el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, dice, y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Todas, amadas jóvenes, tú y yo, Lian, todas somos necesarias en el cuerpo de Cristo. Y esto debemos saberlo porque el Señor lo dice en su palabra y eso es así. Lo que te impide servir, verá, aquello como lo que acabas de mencionar, el compararte, el cansancio, la duda. Si hay algo de esto en tu corazón, tráelo al Señor. Pide perdón en lo que sea necesario, pero que eso no te impida seguir sirviendo. Ahora bien, como todo en la vida cristiana, debemos revisar de dónde todo sale. Vea, Lian, del corazón. Así es. Cuando hablamos de comparación, también podemos hablar del temor al hombre. ¿Qué dice Dios sobre esto? El temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor está seguro. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 25. Entonces, pide ayuda a una hermana mayor para rendir cuentas sobre cómo te sientes con respecto a desear la aprobación o la aceptación de otros y por qué. Pregúntate, ¿por qué? Si sirves por otros, vas a terminar decepcionada, porque todos fallamos, incluso tú, incluso yo. Dios no nos falla, por eso el temor es a Él. Amén. Ahora también, cuando hablamos de la comparación, también podemos decir, cuando tú estás buscando reconocimiento, afirmación de tu arduo servicio, afirmación de tus habilidades, porque todavía estás dudando, o de tus dones, afirmación de tu sabiduría o tus contribuciones o de cuán puntual tú eres, cuán eficaz eres para hacer el trabajo. No puede haber ninguna recompensa que te llene lo suficiente. Entonces volteas la mirada para ver a la otra persona. Yo recuerdo, Lian, que una querida anciana me dijo una vez, no quieras comer del pastel de la otra persona. Quédate llena con el pastel que ya tienes, con el pastel que te ha sido dado. Ajá. Y lo mismo pasa con Dios. No quieras tener más de lo que tu buen Dios Padre ha decidido darte. Él sabe por qué y para qué. Tu identidad, como bien mencionaste antes, no se basa en lo que haces y cómo lo haces. Se basa en Cristo que te ayuda a crecer, en los dones que Él te ha dado y en transformar tu corazón para hacer algo muy contracultural y diferente, Lian, para aplaudir, ayudar, servir a otras, en vez de compararte tú con ellas o querer tú personificar. Así es. Y acerca del cansancio y la duda, es bueno revisar tanto por qué estás sirviendo y cómo. Si reconoces cuáles son tus dones, no andes sirviendo aquí y allá, ¿verdad? Si dudas en dónde servir, empieza con reconocer tus dones, como hablamos al inicio, hablar con tus pastores, con tu grupo pequeño, tu comunidad, seguramente que te conocen, saben en qué, pudiéramos decirlo así sencillo, en qué eres buena, ¿verdad? En donde el Señor es claramente que te usa. Y ora al Señor constantemente para que vaya guiando tus pasos. Y todo esto lo irás comprendiendo, algunas veces pasando por pruebas y dificultades, que casi siempre nos pasa así para afirmar que Dios siempre tiene la razón, y otras veces por escuchar sin esperar
pasar por una prueba para entenderlo. Y eso es ser sabia. Así que si hay cansancio, también pregúntate si no estás diciendo a todo sí y no estás escudriñando bien tu corazón por qué estás diciendo a todo sí. Y si hay duda, entonces convérsalo, porque precisamente como dijiste en el postulado, estamos hablando también de vivir en comunidad. Y entonces puedes llevar y conversar con otras acerca de tus dudas e incluso acerca de tu cansancio. Quizás es un momento para parar y hacer algo diferente también. Wow, sí, y eso de que nuestra identidad no se basa en lo que hacemos ni cómo lo hacemos, sino en Cristo, es precisamente la base para vivir una vida que agrade a Dios en todo lo que hacemos y para dar fruto en toda buena obra, como dice Colosenses 1:10. Al final no se trata de nosotras, siempre se trata de Cristo y su gloria. Los dones, los talentos, las habilidades que Él nos ha dado, nos las dio con el único propósito de que le traigamos gloria a Él, que es el dador de toda cosa buena que pueda haber en nosotras. Ahora, Susana, quisiera hacerte una pregunta un poco más personal, tomando en cuenta que Dios te ha permitido recorrer mucho camino y experiencia en este caminar cristiano en el que estoy segura que has podido vivir todo este tema de los dones y los talentos. ¿Has vivido tú momentos donde al servir terminaste recibiendo más de lo que imaginabas? Sí, totalmente. Y me pasa cada vez que aconsejo a alguien o cuando abrimos nuestro hogar para recibir a los hermanos y hermanas o cuando también Dios me permite enseñar. Dios siempre me bendice, me edifica y me enseña tanto de otros y de su palabra a través de servir. Es mejor dar que recibir y eso es una gran verdad, porque cuando das, también recibes. En la economía del Señor todos salimos ganando cuando el propósito es glorificarlo. Y precisamente eso es los unos a los otros en la palabra del Señor. Todos salimos edificados, exhortados, porque cuando la palabra de Dios está siendo expuesta, cuando hacemos lo que el Señor nos está llamando a hacer, por supuesto que hay bendición para quienes lo reciben y para quienes los dan. Y servir, Lian, es desarrollar tus habilidades y talentos, reconocer tus dones que van unidos a cómo Dios te configuró. Es parte de la vida cristiana. Así que no nos afanemos por hacerlo todo, no temamos y por eso al final paramos no haciendo nada. Empecemos pequeño cuando todavía no estamos seguras por dónde ir. Pero los dones que te han sido dados por gracia, compártelos por gracia a otros. Y eso es ser fiel a Dios, eso es fidelidad a Dios. Así que cada vez que estás sirviendo, Dios también te está enseñando a ti. Y si si tienes esos ojos para verlo, te vas a dar cuenta cuánto Dios también te enseña a ti. Amén. Eso último que mencionaste, los dones nos han sido dados por gracia y al compartirlos con otros estamos siendo fieles a Dios. Y yo añado fieles al Dios de toda buena dádiva y todo don perfecto, como dice Santiago 1:17. Amén. Nuestro propósito es precisamente ser fieles a Dios en todo y eso incluye usar las habilidades y dones que Él nos ha dado para la edificación de su iglesia. No vivimos para nosotras mismas, vivimos desde que nacemos hasta que morimos para aquel que nos dejó el mejor ejemplo del servicio a otros, que es Cristo. Y bueno, mi querida Susana, muchas gracias por compartir lo que Dios ha puesto en tu corazón. Gracias por hablarnos verdad sobre un tema que corre el riesgo de ser trivializado y tomado a la ligera. Gracias por recordarnos que nunca se trata de nosotras, sino de Cristo, quien nos capacita para servirle y servirle bien. Amén, amén. Gracias a ustedes por tenerme por aquí y haber compartido contigo mi Lian Bella. Sí, gracias, Misú. Y bueno, jóvenes verdaderas, ha llegado el momento de la verdad. Cualquier capacidad, don, habilidad o talento que tengas, es Dios quien te lo ha dado. Recuerda que no vives para ti misma ni para tu propia gloria, o para que se hable bien de ti. Los dones y talentos que tienes son para mostrar la gloria de Cristo y exaltarlo a Él a través de tu servicio a otros, poniendo tus dones y talentos en operación para su honra y la edificación de su iglesia. Gracias por acompañarnos, queridas jóvenes, y antes de despedirnos, las quiero invitar a un taller en línea que tendremos el próximo 30 de julio. Este es un taller diseñado para ti, en el que hablaremos de los errores más comunes que muchas jóvenes cometen y cómo evitarlos a la luz de la palabra.
Así que ve a nuestra página de internet avivanuestroscorazones.com para registrarte. Esperamos verte por allá y nos saludamos pronto. Bye bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.